la mira, la vitrina de los grandes reportajes. Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo en nuestras sociedades. Es un arma de vieja data utilizada por la ultraderecha a nivel global. Lo que sí ha tenido algunas variaciones es el alcance, difusión y presentación. Ahora tienen a sus órdenes las redes sociales y las distintas plataformas de Internet. El punto blanco, la democracia. Por ejemplo, actualmente está en marcha un intento de golpe de Estado en Venezuela, cibernético y mediático. En nombre de la democracia de datos, se ha posicionado una narrativa basada en una burbuja de mentiras a través de las redes sociales que comenzaron a correr como pólvora antes, durante y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales. Avanzada la noche, el Consejo Nacional Electoral, único ente competente en la nación para emitir los resultados de dicha contienda electoral, confirmaba con más del 80% de los votos escrutados el triunfo del candidato a la reelección, presidente Nicolás Maduro. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Después de esta declaración del árbitro electoral, la ultraderecha nacional e internacional desplegaron su operación guerrerista digital contra Venezuela, que incluía la persecución de líderes comunales revolucionarios. ¿Entiendes? ¿Sabes por quién vamos? Ya Lilian Isturi se cansó, yo no me le voy a esconder a ella, yo no me le voy a que no salgan mis hijos, que no salga mi familia, porque ellos me los pueden matar. No tengo miedo a la victoria, no tengo miedo. Y lloro de alegría, porque tengo patria. Y mis hijos van a seguir teniendo educación. No me importa lo que venga de ahí para acá. No me importa. A mí no me importa. ¿Me entiendes? Pero he sido agredida, he sido humillada, he sido ofendida. Lo que pasa es que no me he dejado. No me he dejado y no me voy a dejar. Mi hija me dijo, mamá, guárdate. Mamá, ¿te quieren a ti? ¿Me quieren a mí? Salí a la calle. Estoy en la calle. Para la psicóloga clínica Ovilia Suárez, las redes sociales son utilizadas para alterar las emociones de las personas. Otros estudiosos también agregan que es el campo perfecto para activar la burbuja de filtro, es decir, llevar a un estado de aislamiento intelectual a los consumidores de redes sociales y páginas web. Los algoritmos son los que seleccionan qué contenidos mostrar, sobre la base de los perfiles de los y las usuarias, sus preferencias, gustos, ubicaciones y el historial de sus comportamientos, descartando toda información que no coincida con los puntos de vista de la persona que hace la búsqueda, aislándola en una burbuja ideológica y reforzando la percepción de que sus ideas cuentan con consenso. Bueno, neurológicamente, cuando se trabaja con videos, con audios, con, digamos, cosas que tú puedes ver, eso de ver para creer, tú lo ves y neurológicamente estás creyendo que eso existe. Entonces, desde ese momento ya comienza, digamos, a abonarse un terreno para que empieces a convencerte de lo que se te está planteando desde esa vía. La frustración es una emocionalidad, si se quiere,
compleja, porque en la frustración se te activan emociones, sentimientos, estados psicológicos que te pueden llevar a una acción. Esa acción, de acuerdo con tu estructura y de acuerdo con todos los antecedentes que hemos tenido en los últimos años, se te puede disparar una acción violenta. Esta campaña de manipulación y de mentiras sobre Venezuela recibió el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. La duda mediática se expandió como pólvora en cuestiones de segundos, dejando en evidencia que la nación estaba en presencia de un golpe cibernético y mediático, como así lo denunciaron sus autoridades. He dicho que el golpe de Estado que hemos neutralizado y derrotado y que intentan todos los días retomar es un golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Lo llamé golpe de Estado ciberfascista, criminal. Cibernético porque está en WhatsApp y todas las redes sociales. Atacaron todo el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones y todos los días hasta el día de hoy. Recibieron 30 millones de ataques por minuto. Nada más había que multiplicar eso y son millones de ataques al sistema electrónico, a los sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral, pero también a todos los sistemas electrónicos del país, al sistema Patria, a todos los sistemas, el país bajo ataque cibernético. La realidad virtual en torno al proceso electoral venezolano se fue tejiendo basado en especulaciones, manipulación mediática y exposición de datos e información falsa, tan falsas como las supuestas actas de la ultraderecha, actas que nunca fueron presentadas como pruebas en el Tribunal Supremo de Justicia cuando fueron citados a comparecer para demostrar su supuesta victoria electoral. No tenemos que presentar nada. No. Así se presentaron los postulantes de Edmundo González Urrutia al TSJ, con las manos vacías. Quedó registrado en la audiencia que no tienen ningún material. Así lo dijeron los 3 partidos políticos postulantes del candidato de la extrema derecha que está escondido, Edmundo González Urrutia. Es escandaloso su ausencia ante el máximo tribunal del país. Venezuela denunció que el ataque cibernético en su contra inició operaciones concretamente el mismo 28 de julio. Hay que decirlo con total responsabilidad, fue atacada, es víctima de un ataque cibernético que inició en el día del evento electoral 28 de julio. Aquí está, queríamos mostrarlo. Esta es la gráfica en normalidad, funcionamiento en normalidad. Y lo que ha ocurrido, 30 millones de ataques por minuto, es decir, 500.000 ataques por segundo. Amenazas de muerte a ministros, autoridades, cuerpos policiales, cuerpos efectivos militares, al pueblo, a líderes de las comunidades, amenazas directas contra su vida. El objetivo final era el asalto al poder por la vía de la violencia, y las redes sociales allanarían el camino con la publicación de noticias falsas diseñadas para el vistazo rápido y poco crítico con el que se hojea la noticia en X, Facebook, Instagram y TikTok, todas fabricadas con precisión quirúrgica y con mucha anestesia a la hora de elegir a los promotores de esa supuesta verdad del extremismo. Entonces, ¿qué necesitábamos o qué se necesita para tú poder tener credibilidad? Lo que tú estás haciendo, romper con certezas, generar la incertidumbre. ¿Cómo se genera la incertidumbre? En el ámbito electoral, a través de organismos reconocidos internacionalmente. Por eso ese cambio en el Centro Carter. Y que gobiernos inmediatamente por solidaridad casi automática aparece allí, los gobiernos que ya anteriormente en nuestro país han dirigido ataques directos de descrédito o de alteración de lo que somos como nación. ¿Qué significa eso? Lo que se llamó antes el Grupo de Lima, o gobiernos que de alguna manera son, decía el comandante Chávez, Pipi Yankee, que son gobiernos que están al servicio de, la voluntad o los intereses de los Estados Unidos. Para que eso sea realmente
creíble, además, no se utilizan las vocerías oficiales, sino que se utilizan los que finalmente mandan en un Estado capitalista, que son los que manejan el capital. ¿Quiénes manejan el capital en medio de todo esto? Los grandes emporios de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, de las redes sociales. Entonces, por eso allí la participación de personajes como Elon Musk. Los contenidos en la web, al igual que los resultados electorales de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, están basados en datos inexistentes y distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, que no es más que legitimar a un supuesto gobierno interino como lo intentaron en 2019. En palabras del presidente Nicolás Maduro, el plan de la ultraderecha no era electoral, sino insurreccional. Eso explica la ascendente espiral de violencia de los comanditos del terror los días 29 y 30 de julio. Grupos de presión generosamente financiados para inducir al público a cuestionar la existencia de una verdad fidedigna emitida por el Consejo Nacional Electoral. John Goycochea es coautor de esta inmensa falsedad, de esta inmensa pantomima, de este inmenso fraude que se ha hecho alrededor de la página Resultados Presidenciales, que se ha hecho alrededor de las supuestas actas, y ya vamos a hablar de las actas que ellos publicaron, que por cierto, ¿cómo es posible que el secretario de Estado de la que se considera la mayor potencia del mundo acepta un resultado cuando ellos nada más publicaron 9.468 actas, el 30%, lo que está ahí en la web, porque nos metimos y lo sacamos, 9.468 actas, el 31%, la sigo llamando acta por razones didácticas, pero eso no son actas, ya van a ver lo que es, de esos papeles, de esa basura que está allí. Para Ovilia Suárez, la conciencia política del pueblo venezolano ha sido crucial para desmontar la matriz golpista de la ultraderecha sobre las elecciones del 28 de julio. Pero nosotros con golpes mediáticos tenemos historia. Creo que Venezuela ha sido sujeto de experimentación en diferentes variedades de golpes de Estado. En el año 2002 vivimos un golpe de Estado mediático, donde manejaron simbólicos, donde manejaron signos, donde manejaron una cantidad de elementos para justamente generar esas dudas, esa incertidumbre y todo lo que ocurrió en el año 2002. El golpe de 2002 tampoco tuvo resultados por muchas razones. Primero, porque ya nosotros veníamos entrenados de lo que es una realidad real, valga la redundancia, y una realidad virtual. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos viviendo un proceso de transformación real, y lo que nos decían los medios en ese momento era una disonancia con lo que nosotros estábamos viviendo. Eso nos dio un entrenamiento que tributó hacia la conciencia y a la formación de la población mayoritariamente. A la narrativa de fraude también se sumaron voces como el Centro Carter y el Dueño de X, quienes se alinearon con el discurso del supuesto fraude electoral cantado por los líderes opositores de la extrema derecha venezolana, convirtiéndose, en el caso de la red social X, según expertos, en un vector clave para afirmaciones falsas potencialmente letales, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Y ellos creían que iban a generar una situación de terror. Claro que crearon terror, pero una cosa es que creen terror y otra cosa es que creen miedo. La gente se indignó, la gente se alarmó con esto que estaba viendo en todas las redes sociales, y todas las redes sociales puestas por Elon Musk, por Zuckerberg y por TikTok para transmitir violencia. Esta no es la primera denuncia que recibe el magnate Dueño de X por violentar la democracia de un país e inmiscuirse en sus asuntos internos a través de su plataforma de redes sociales. En el siguiente informe de nuestro compañero Alejandro Díaz, citaremos los antecedentes que pesan sobre X y su apoyo a golpes de Estado y agendas violentas. La red social de Twitter ya tenía un historial desestabilizador. En 2021 fue canal para propagar noticias falsas y provocar la violencia en Cuba. Vamos a comenzar con este que ha circulado en las redes sociales. Es toda una perla. Esta usuaria de Facebook, aquí está,
aquí la tienen, muestra una imagen supuestamente del malecón habanero, una muchedumbre dice en el malecón habanero, ciertamente hay muchas personas y ciertamente se trata de un malecón. Pues esta imagen pertenece a la ciudad de Alejandría, en Egipto. En el 2019, luego de que el candidato presidencial Evo Morales ganara los comicios bolivianos con una amplia mayoría, Twitter fue utilizada para viralizar e impulsar el relato sobre un supuesto fraude electoral que desencadenó en el golpe de Estado. Lo loco de estas noticias es que circulaban fotos, es decir, vamos a ver algunos tweets, pero no vemos el link del tweet, sino justamente lo que vemos son las fotografías que se comparten por WhatsApp y demás. La red social Twitter también fue utilizada para posicionar los intereses de las grandes farmacéuticas transnacionales durante la pandemia del COVID-19, viralizando noticias falsas sobre las vacunas desarrolladas por Rusia o China. La cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa Sputnik 5 fue restringida temporalmente por esa plataforma porque se detectó actividad inusual. En casos más recientes y luego de su adquisición en 2022 por uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, la red social ha servido como una plataforma para desestabilizar gobiernos con los que el magnate no simpatiza. Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter, será investigado en Brasil por posibles delitos de obstrucción a la justicia e incitación al crimen. En el año 2024, el activismo político de Elon Musk y la propagación de desinformación en la red social X promovió una violencia racista en el Reino Unido y el intento de un golpe de Estado en Venezuela tras las elecciones presidenciales el 28 de julio, algo que el gobierno bolivariano buscó impedir de inmediato. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela. En julio de 2024, la Comisión Europea investigó a la red social X por prácticas engañosas en su sistema de verificación y transparencia de datos e información relevante, a lo que su dueño, Elon Musk, calificó como un chantaje de los políticos europeos a cambio de censura favorable a ciertos gobiernos del bloque. Según una encuesta realizada por Social Shame, el 64% de las personas no pueden diferenciar entre una noticia verdadera o falsa. Y según el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Twitter, ahora X, las fake news se propagan 6 veces más rápido que en cualquier otra red social. Es evidente que desde que Musk se apoderó de Twitter en noviembre de 2022, esta ha contribuido a la creciente normalización del odio y la mentira en redes sociales. El magnate hace eco de la retórica de la extrema derecha del espectro político global, violando las políticas y términos de la plataforma con contenidos que incitan al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, agregaba el presidente Nicolás Maduro en su denuncia contra el propietario de esta red social. Denuncias que se replican en el mundo. Recientemente, el gobierno británico también ha pedido al magnate y cuestionado empresario no alimentar con opiniones personales los violentos disturbios que se han registrado en Reino Unido, luego que activistas de la derecha usaran las redes sociales para difundir información errónea sobre un ataque con cuchillo que dejó a 3 niñas asesinadas durante un evento de baile el 29 de julio. En 2023, la Unión Europea también publicó una carta en la que acusaba a X de difundir contenido ilegal del bloque y amenazaba con la suspensión definitiva de la red social. Además de la suspensión temporal de la red social X en Venezuela y la invitación a dejar de usar progresivamente WhatsApp, otras de las redes utilizadas para sembrar el odio en el país, el presidente Nicolás Maduro instruyó al cuerpo legislativo trabajar en la elaboración de un paquete de instrumentos jurídicos para hacerle frente a la agresión digitalizada que afronta la nación. Vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población
del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales. Como hemos visto, las redes sociales son más que plataformas para la difusión. Son canales que pueden incidir en el pensamiento y comportamiento de las personas, al punto de alterar hasta su conducta. Ahora nos preguntamos si con esta reflexión colocamos punto y final a nuestro programa del día de hoy. ¿Estamos listos para enfrentar este monstruo que no conoce fronteras y que viaja a la velocidad de la luz, sin filtro y sin control? Será hasta la próxima semana cuando seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.